Hola chicos, ¿cómo les va? Esta semana en Ciencias Sociales vamos a trabajar sobre el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas y su participación en la Confederación. Luego, su derrocamiento, o sea, el famoso pronunciamiento de Urquiza. Y vamos a ver qué es lo que desarrolló Urquiza, ¿sí?, en la Confederación durante ese tiempo de gobierno. ¿Sí? Si Buenos Aires estaba de acuerdo o no. ¿Sí? El famoso Pacto de San Nicolás, Acuerdo de San Nicolás, y la confección de la primera Constitución Nacional. Actividades correspondientes al día 9 de octubre. Vamos a hablar sobre el Acuerdo de San Nicolás. Para eso vamos a leer las páginas 134 y 135 del libro y yo se los adjunté. Dice: el Acuerdo de San Nicolás. Tras derrotar a Rosas, Urquiza convocó a los gobernadores para organizar el territorio en un estado federal. La reunión se realizó en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos para debatir varios aspectos importantes. Eran: sentar las bases para sancionar una constitución nacional, permitir la libre navegación de los ríos, lograr que todas las provincias cedieran una parte de su autonomía a un gobierno central, eliminar las aduanas internas y restar la influencia de Buenos Aires. Luego de largas conversaciones, en 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás, que fue aceptado por 13 provincias y se convirtió en un punto de partida para la organización del Estado. Miren, desde recién en qué año se está pensando una forma de organizarse del Estado. ¿Sí? Recuerdan la Revolución de Mayo en 1810, nuestra independencia en 1816 y recién en 1852 aspiran a poder tener una constitución y a poder organizar el Estado. Bueno, dice: sin embargo, Buenos Aires se negó a reconocer el acuerdo porque consideraba que afectaba a sus intereses. Bueno, ahí sí vemos, está en un costado, la foto dice: el Acuerdo de San Nicolás designó a Urquiza como director provisorio de la Confederación. Ahí está Urquiza. Bueno, dice: el rechazo de Buenos Aires. Todas las provincias estuvieron dispuestas a ceder parte de su soberanía para constituir una autoridad nacional, excepto Buenos Aires, que se negó porque el acuerdo perjudicaba su próspera economía. Para oponerse, manifestó que la convocatoria de representantes proponía la misma cantidad para todas las provincias sin tener en cuenta la cantidad de población. Mientras el Congreso estaba reunido en Santa Fe, los porteños se rebelaron contra la Confederación y echaron a sus tropas de Buenos Aires. Este triunfo implicó la expulsión del gobernador que había designado Urquiza, Vicente López y Planes, quien fue reemplazado por Valentín Alsina. Buenos Aires atacó a Santa Fe para recuperar su poder. La agresión fue resistida por Urquiza, pero igual reconoció el nuevo gobierno de Buenos Aires para evitar otros enfrentamientos y para restablecer la Confederación. Si nosotros miramos acá, tenemos una imagen del cuadro de Valentín Alsina que se desempeñó como jurista y fue elegido gobernador de Buenos Aires en 2 oportunidades. Y ahí abajo es un cuadro representativo del Acuerdo de San Nicolás, que concretó un nuevo intento para organizar el país y conseguir sancionar una constitución nacional. A ver. Dice: la sanción de la primera Constitución Nacional. En 1853 se realizó en Santa Fe el Congreso Constituyente que aprobó la primera Constitución Nacional. El documento fue inspirado en una obra del abogado y escritor Juan Bautista Alberdi y en el modelo constitucional de Estados Unidos. La Constitución proclamó la defensa de libertades individuales, la libre navegación de los ríos y la distribución de la renta nacional. Además, estableció un gobierno republicano representativo y federal. ¿Qué quiere decir?
republicano porque el gobierno se dividía en 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, para equilibrar las decisiones y garantizar que no hubiera abuso de poder. Representativo porque implicaba que el pueblo votaba a sus representantes. Y federal porque permitía que las provincias siguieran teniendo cierta autonomía respecto de las decisiones de carácter local. Ahí abajo tenemos las imágenes de los que fueron la primera acta de la Constitución. Dice, para redactar la Constitución Nacional, los representantes utilizaron otros documentos como referencia, ¿sí? Bueno, ahí los nombraban. Dice, la separación en 2 estados. Dice, la relación conflictiva con Buenos Aires aumentó cuando la provincia se manifestó como una entidad política autónoma de la Confederación. De esta manera, la actual Argentina quedó dividida en 2 estados independientes que se enfrentaron de forma constante. Los territorios que abarcaban la Confederación eran muy amplios, pero su principal inconveniente era que no poseían salida directa al mar, y eso le impedía comerciar con países extranjeros. Distinta era la situación de Buenos Aires, que por medio de su puerto consiguió fortalecer su economía. Luego de varios enfrentamientos entre ambos estados, el conflicto se resolvió en 1861, con el triunfo de Buenos Aires en la batalla de Pavón, y el resultado de combate disolvió la Confederación y unificó al territorio en un solo gobierno. Así que durante un tiempo largo, Buenos Aires no formó parte de la Confederación. Vamos a ver las actividades. Dice, van a tener que responder. ¿Cuáles eran los aspectos más importantes del Acuerdo de San Nicolás? ¿Sí? Que se pretendía hacer, que se pautaba. Van a tener que decir si estaban todos de acuerdo o no. ¿Y por qué? Después van a decir dónde y cuándo se realizó el Congreso Constituyente y qué proclamó. Dice, ¿qué quiere decir gobierno republicano representativo y federal? Van a buscar la definición. ¿Cómo estaba dividido el territorio? ¿Sí? ¿Y qué ventajas poseía Buenos Aires y no el resto de la Confederación? Porque a pesar de que ahí decían que el territorio de la Confederación era mucho más extenso que el de la provincia, Buenos Aires tenía una ventaja en particular, ¿sí? Y después van a ser los puntos de la página 135 que están acá. Dice, indiquen si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, corrijan en sus carpetas las respuestas incorrectas. Dice, ¿Buenos Aires aceptó el acuerdo de San Nicolás rápidamente? La economía de los 2 estados estaba equilibrada y ambos recibían la misma cantidad de ingresos. El conflicto entre los 2 estados finalizó en la batalla de Pavón. Bueno, ustedes van a tener que escribir verdadero o falso y las falsas las van a tener que arreglar. Y por último van a investigan qué reformas se realizaron en la Constitución Argentina desde su sanción hasta la actualidad y respondan por qué fueron necesarias esas modificaciones. Porque miren, nuestra Constitución no es la misma desde que se redactó por primera vez en 1853, sino que sufrió fueron modificando y realizando adaptaciones, ¿sí? Se fue actualizando la Constitución. Nos vemos en la próxima actividad. Besos.